Buenas noches, profesor. Mi grupo y yo le vamos a exponer el trabajo final de estadística descriptiva y probabilidades. Lisbeth Arana. Introducción. Al ingresar a la universidad es un gran logro para cualquier estudiante. El poder estudiar lo que uno más anhela y a su vez desarrollar características para poder ejercerla. Es una meta que todo estudiante universitario desea conseguir. Sin embargo, varios universitarios en su vida educativa y de formación toman decisiones que afectan drásticamente el desarrollo y el rendimiento de su carrera. Debido a esta situación, en el presente trabajo se analizarán los diferentes factores y el rendimiento óptimo o pésimo. A su vez, el cambio de carrera que realizan los estudiantes, para esto se realiza una encuesta en la Universidad Tecnológica del Perú, Arequipa, a dichos estudiantes de diferentes facultades, donde se controlan diversos factores por el cual se da este cambio. Ante esta situación se plantean diferentes aspectos como se plantean diferentes preguntas respecto al cambio de carrera y lo que conlleva ella. Planteamiento del problema. ¿Cuáles son los factores por el cual los estudiantes se cambian de carrera y tienen un bajo u óptimo rendimiento en la Universidad Tecnológica del Perú Arequipa en el periodo de verano académico 2021? Objetivos generales y objetivos específicos. Generales. Identificar los factores que influyen en la decisión de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú Arequipa para realizar los cambios de carrera y tener un óptimo o pésimo rendimiento académico. Específicos. Conocer la eficacia de la metodología empleada por el estudiante. Determinar la dificultad de carrera de las personas encuestadas. El motivo por el cual se realizó el cambio de esta carrera en las respuestas de dichos encuestados. Y a su vez realizar el muestreo y recolección de datos apropiados. A continuación, yo soy Joseline Valeria Valencia Arocutipa. Recolección de la información. Hemos creado una encuesta de 10 preguntas, la cual fue tomada a un total de 100 estudiantes de la UTP. La encuesta consiste en las siguientes preguntas. Sexo, edad, entre 17 a 32 años, qué carrera estudias, en qué ciclo te encuentras, en un periodo de primer ciclo al 10º ciclo, cómo consideras la metodología aplicada por los docentes, cuál de las siguientes opciones crees que es la indicada para demostrar que existe un bajo rendimiento, ¿cuántas horas al día le dedicas al estudio? Entre un periodo de 1 hora a 6 horas. ¿En qué nivel de rendimiento académico te encuentras? ¿Te cambiaste de la carrera con respuestas de sí o no? Y si tu respuesta es sí, el motivo de ello. Procesamiento de la información. Tenemos la primera pregunta, que es sobre el sexo del estudiante y el tipo de variable cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque no implica una jerarquía, no hay un orden. Población, alumnos de la UTP en el periodo verano 2021, una muestra de 100 alumnos de la UTP, que es el total de personas encuestadas, unidades de análisis, un alumno de la UTP en el periodo verano 2021. Tenemos una tabla y de acuerdo a la frecuencia absoluta podemos decir que 52 personas han sido femeninas, 48 personas han sido masculinas, dándonos un total de 100, que es la muestra. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que aplicando la fórmula de sumatorias podemos obtener los siguientes resultados. Tenemos la frecuencia relativa, que aplicando la fórmula de frecuencia absoluta entre el número de la muestra, nos da una suma de 1. Tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es la frecuencia absoluta acumulada entre el número de elementos de la muestra. Como también tenemos la frecuencia porcentual, que multiplicamos la frecuencia absoluta por el 100%, la suma de ellos nos debe dar un total de 100%. Tenemos la frecuencia porcentual acumulada, que es la frecuencia relativa acumulada por el 100%. A continuación tenemos un gráfico circular que nos indica que el 52% es del sexo femenino y el 48% es del sexo masculino. La pregunta 2, que es sobre las edades, con un tipo de variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque es un conjunto numerable, es un número entero. Población, alumnos de la UTP de periodo verano 2021, una muestra de 100 alumnos de la UTP, unidad de análisis, un alumno de la UTP en el periodo verano 2021. Tenemos una tabla de intervalos que es de 17 a 20, de 20 a 23, de 26 a 26, 26 a 29, 29 a 32. Tenemos una marca de clase que hemos hallado de acuerdo a la fórmula, que es la suma de los intervalos entre dos. Nos da, en el primero nos da un resultado de 18.5. Tenemos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de personas que coinciden entre estas edades. La suma de ellos nos debe dar un total de una muestra de 100. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que aplicamos la fórmula de sumatorias,
nos da los siguientes resultados. Tenemos la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta entre el número de la muestra. La suma de ellos nos debe dar un total de 1. Tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es la frecuencia absoluta acumulada entre el número de la muestra. Como también tenemos la frecuencia porcentual, que es la frecuencia relativa por el 100%. La suma de todo ello nos debe dar un total de 100%. Tenemos la frecuencia porcentual acumulada, que es la frecuencia relativa acumulada por el 100%. Tenemos un gráfico de barras, que de acuerdo a la frecuencia absoluta podemos ubicarnos. Y los distintos datos. Pregunta 3. ¿Qué carreras estudias? Con un tipo de variable cualitativa nominal, porque no implica un orden. Población, alumnos de la UTP en el periodo verano 2021. Muestra 100 alumnos de la UTP. La cantidad de personas encuestadas. Unidad de análisis, un alumno de la UTP en el periodo verano 2021. De acuerdo a la encuesta, hemos podido determinar las distintas carreras a las cuales las personas pertenecen. Entre ellas está civil, industrial, seguridad, minas, sistemas, mecánica, mecatrónica, ambiental, administración de empresas, administración de negocios, contabilidad, arquitectura, derecho, psicología, agronomía. Tenemos una frecuencia absoluta con un total de 100 personas. La primera 10, que es la cantidad de personas que indicaron que pertenecen a la carrera de civil, y así sucesivamente. Tenemos una frecuencia absoluta aplicando de la misma manera que las anteriores tablas, la sumatoria. Tenemos la frecuencia relativa, que aplicamos la frecuencia absoluta entre el número de las muestras. Todo ello nos debe dar un resultado de 1, su sumatoria. Tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es la frecuencia absoluta acumulada entre el número de la muestra. La última respuesta debe coincidir con la sumatoria de la frecuencia relativa. Tenemos la frecuencia porcentual, que es la frecuencia relativa por el 100%. La suma de todo ello nos debe dar un total de 100%. Tenemos la frecuencia porcentual acumulada, que es la frecuencia relativa acumulada por el 100%. La última respuesta debe coincidir con la respuesta de la sumatoria de la frecuencia porcentual. Por último, tenemos un gráfico de barras con las determinadas carreras. De acuerdo a la frecuencia absoluta, hemos ubicado distintas posiciones. Soy Luis Ángel Luna. El día de hoy voy a responder la pregunta número 4, que es: ¿en qué siglo te encuentras de acuerdo a tu portal académico? Como bien sabemos, o como podemos apreciar en la tabla, tenemos 10 siglos. Al momento de enumerarlos, nos damos cuenta que es una variable cualitativa ordinal. Son 100 alumnos a los que hemos entrevistado de manera virtual, y es periodo verano 2021. Bueno, como podemos observar, también está nuestra frecuencia absoluta y nuestra frecuencia absoluta acumulada, nuestra frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta entre el total, y nuestra frecuencia porcentual, que sería la absoluta por un 100%. Ahora, nuestra frecuencia absoluta nos tiene que dar un total de 100 siempre, y nuestra frecuencia relativa nos tiene que dar 1, y la porcentual nos tiene que dar 100. Bueno, como se muestra, tenemos el primer siglo, son 5 nuestra frecuencia absoluta y 5 nuestra frecuencia absoluta acumulada. Esto se aplica para todos los siglos. Luego, como podemos ver, tenemos una gráfica en la que nos muestra que en el ciclo número 5 es el más alto. En el siglo número 1 es el más bajo, y el siglo número 10 es el más bajo. La interpretación de la mediana es: la mitad de alumnos son menos del siglo 6 y los restantes son mayores al siglo 6. Nuestra moda es la mayor parte de alumnos se encuentran en el siglo 5. Acá hay una pequeña tablita que dice que nuestra moda es 14 y nuestra mediana es 6.5. La media es 10. A continuación, la pregunta número 5. Es: ¿cómo considera la metodología aplicada por los docentes? Nuestra variable sería la metodología aplicada por los docentes. El tipo de variable sería cualitativo ordinal, ya que vamos a clasificarlos: excelente, buena, regular y mala.
La población serían nuestros 100 alumnos entrevistados y nuestra muestra, que ya la mencioné, serían 100 alumnos. Y nuestra unidad de análisis sería alumno. Como pueden apreciar, profesor, la tabla ya aplica lo mismo que la anterior. Nuestra frecuencia absoluta y acumulada, nuestra relativa y acumulada también, y la porcentual y la acumulada. Como puede apreciar, hay una tabla que nos indican que la apreciación de los alumnos es excelente, es un 8%, buena es un 61%, regular un 27% y mala 4%. La moda. Con mayor frecuencia, el 64% de nuestros estudiantes calificados lo dio como buena. Y esto se puede interpretar que en la calificación hacia los docentes se observa que 8 alumnos califican como excelente, 61 como bueno, 27 regulares y 4 de mala. La pregunta 6 nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones creen que es la indicada para demostrar que existe un bajo rendimiento? La variable es opción del por qué el bajo rendimiento. El tipo de variable sería cualitativa nominal. La población serían nuestros alumnos. Nuestra muestra son los 100 estudiantes. Y nuestra unidad de análisis, el estudiante universitario o el estudiante. Se aprecia en nuestra tabla las opciones de bajo rendimiento. Como pueden ver acá en la izquierda de la tabla, no presta atención a la clase, no prestar empeño al estudio, no asistir a clases, falta de interés y malas compañías. Como pueden ver en nuestra tabla, también se encuentran nuestras frecuencias, nuestra frecuencia relativa y la porcentual, y nuestras acumuladas. Como ya expliqué anteriormente, voy a pasar a explicar el gráfico. Motivos de un bajo rendimiento. Como se muestra, no asistir a clases, 14,14%. Falta de interés sería un 31,31%. Las malas compañías un 5%. No prestar atención sería un 22,22%. No prestar empeño al estudio sería un 28%. En nuestra tabla se aprecia también cada una de nuestras frecuencias. Esto nos da como moda, con mayor frecuencia el bajo rendimiento de los estudiantes es debido a la falta de interés de los alumnos. Esto se puede interpretar en cuanto al bajo rendimiento académico. Son 22 alumnos, explican que es porque no prestan atención a clase. 28 alumnos porque no le dan empeño, 14 porque no asisten a clases y 31 por falta de interés. Y 5 alumnos por malas compañías. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ya, mi nombre es Leonel Dávila Sea. Continuando con la exposición, pregunta número 7. ¿Cuántas horas al día le dedicas al estudio? Descartando las horas académicas. Como en variable, obtenemos el tiempo de estudio. Tipo de variable cuantitativa discreta. Población, alumnos de la UTP en el periodo verano 2021. Muestra, 100 estudiantes universitarios. Unidades de análisis, estudiantes universitarios. En la tabla nos indica el tiempo de estudio, en lo cual es de 1 a 2 horas, su variable es 1.5, de 2 a 3, su variable es 2.5, de 3 a 4 horas, su variable es de 3 a 4 horas, su variable es de 3.5, de 4 a 5 horas, su variable es de 4.5, de 5 a 6 horas, su variable es 5.5, y de 6 a 7, su variable es 6.5, donde la frecuencia absoluta nos da nos da 100 y lo que es la frecuencia porcentual es la multiplicación por el 100% que obtenemos. Nos muestra un pequeño gráfico donde nos indica la variable, el número de variable, la frecuencia absoluta, ¿no? De cada variable. De 1 a 2 horas, 11, de 2 a 3 horas obtenemos 27, de 3 a 4 horas 41, de 4 a 5 horas 79,
de 5 a 6 horas 16 y de 6 a 7 horas 5. Y obtenemos utilizando las fórmulas como resultado. Pregunta número 8. En el nivel de rendimiento académico, ¿en qué nivel de rendimiento académico te encuentras? Variable, nivel de rendimiento académico, tipo de variable cuantitativa ordinal, población, alumnos de la UTP en periodo verano 2021, muestra, 100 estudiantes universitarios, unidad de análisis, estudiante universitario. Nos muestra una pequeña tabla donde el nivel de rendimiento académico. Tenemos bajo, regular, bueno y alto. En bajo tenemos 0 y su variable es de 5.75. En regular tenemos 11.5, su variable es de 12.75. En bueno tenemos 14 y su variable es de 15.5. En alto tenemos 17 y su variable es de 18.5. Donde la frecuencia absoluta suma 100 y la frecuencia porcentual nos da 100%. Nos muestra un pequeño gráfico donde nos indica el nivel el nivel académico de cada variable. En bajo tenemos 2, en regular tenemos lo que es 30, en bueno 61 y en alto 7. Y obteniendo con las fórmulas obtenemos los resultados. En tiempo de estudio, al igual es de 1 a 2 horas con una variable de 1.5, de 2 a 3 horas con una variable de 2.5, de 3 a 4 horas con una variable de 3.5, de 4 a 5 con 4.5, de 5 a 6 con una variable de 5.5, de 6 a 7 con una variable de 6.5 y en frecuencia absoluta tenemos 100. Pregunta 9. ¿Te cambiaste de carrera? En variable tenemos cambio de carrera, tipo de variable cualitativa nominal, población, alumnos de la UTP en el periodo verano 2021, muestra 100 estudiantes universitarios, unidad de análisis, estudiantes universitarios. Hacemos un pequeño gráfico de las personas que sí se han cambiado y las que no. En sí tenemos una variable de 26 y en no tenemos una variable de 74. Sumando adquirimos 100. Y en frecuencia porcentual es la multiplicación por el 100% que queremos el 100%. Nos muestra un pequeño gráfico donde hay las personas que se han cambiado de carrera y las personas que no se han cambiado, que es un 26% las personas que sí se han cambiado y un 74% de las personas que no se han cambiado. Ya. Mi nombre es Julisa Sol María Mañera Cayo. Yo hablaré acerca de la pregunta 10, en la cual en la diapositiva vemos los motivos de cambio de carrera. Se presentan: no era su vocación, prestigio social, alto nivel de exigencia, bajo nivel académico, deseo de padres y familia, en el cual se desarrolló respectivamente la tabla de frecuencia con frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual acumulada. El motivo de cambio de carrera de los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú en el periodo de verano 2021, debido a la encuesta realizada, se determinó que 15 alumnos lo hicieron por falta de vocación, 2 de ellos por prestigio social, 2 debido al alto nivel de exigencia, 4 al bajo nivel académico y 3 por el deseo de parientes, pues padres y familia. De tal forma se determinó también la moda, con alrededor de 15 personas, determinando que el motivo por el cual se cambian más de carrera se debe a que no era su vocación la carrera que ellos eligieron. Conclusiones. Al realizar estos análisis se determinó que la principal razón por la que los estudiantes cambian de carrera fue porque no era su vocación, seguida de bajas calificaciones académicas por el deseo de los padres de los estudiantes y finalmente por las altas exigencias y el prestigio social. La mayoría de los estudiantes que no cambian de carrera, que viene a ser el 74%, mencionaron que no consideraron cambiar de carrera porque la carrera era de su agrado, les gustaba. Dado que el rendimiento académico del grupo de estudios se correlaciona significativamente con el rendimiento académico, porque dedican más tiempo de estudios. Esto lleva entre 3 a 4 horas y de tal forma obtienen buenas calificaciones.
También se llegó a reconocer que si los métodos utilizados en las universidades son bien adaptados por diferentes estudiantes que se llegan a presentar a la universidad. Para finalizar, recomendaciones. Se recomienda diseñar un plan de consejería sobre orientación profesional para los estudiantes, recordando que esto marca el comienzo de la vida universitaria en cada estudiante. De igual manera, se debe crear un plan de exámenes vocacionales gratuitos para los estudiantes para que elijan su carrera. Gracias por su atención. Con esto terminamos nuestra exposición.